Buenas tardes. Damos inicio a la charla del día de hoy, socialización de la masculinidad, cómo nos hacemos hombres. Hoy, vida estudiantil de la sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional tiene el agrado de recibir al doctor Dagoberto Solano Marín. Él es especialista en psicología clínica y máster en psicología de la salud. Dentro de su experiencia, tiene un currículum bastante importante, en donde podemos mencionar que el doctor es funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social. Actualmente trabaja en el Hospital William Allen en Turrialba. Además, pertenece al Centro de Psicología y Desarrollo Integrativa. También trabajó para el Centro Médico Arias y Soto. También ha trabajado o tiene experiencia en el tema de la masculinidad, puesto que laboró en el año 2002 al 2009 en el Instituto WEM, ¿verdad? Que es el Instituto Costarricense para la Acción, Educación e Investigación de la Masculinidad, Pareja y Sexualidad. También el doctor Dagoberto Solano ha trabajado en la Fundación Ser y Crecer y hoy nos trae un tema sumamente importante a discusión, en donde vamos a darle la bienvenida, ¿verdad?, a don Dagoberto y decirles que, bueno, los dejo en buenísimas manos. Sé que la charla ustedes la van a disfrutar. Tenemos un espacio de 45 minutos para poder compartir con él y después poder hacerle las preguntas respectivas. El que guste también interactuar con el doctor en el momento que él está haciendo la charla, pues bienvenido y esperamos también contar con su participación. Dagoberto, bienvenido a la UTN. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir un tema tan importante y tan agradable, ¿verdad? Un día como hoy, que se celebra el Día Internacional del Hombre. Así es. Bueno, yo voy a permitirme compartir pantalla y voy a pedirle a usted, doña Cecilia, que si en algún momento, porque yo no voy a poder ver el chat, si en Claro. algún momento hay alguna Consultas. pregunta, exactamente alguna consulta o alguna interacción ahí en el chat que me puedan decir. Y la idea es que podamos hacer esto de una forma dinámica, ¿verdad? Que podamos conversarlo, que podamos hablar un poquito al respecto. Así Nada es. más voy a ver porque precisamente hoy actualicé el software de la computadora y me cambiaron todo y ya no sé cómo poner la presentación. Sí, me lo cambiaron todo. Suele Qué pasar. pena, pero Suele bueno, pasar porque justo en el momento siempre hay un proceso de actualización cuando uno menos lo espera, ¿verdad? creo que ahí, vamos a ver si ahí. ¿Sí se ve bien? Excelente. Perfecto. Bueno, la idea es poder hablar un poquito sobre, a ver, ese es un tema sumamente amplio, ¿verdad? Hablar de la masculinidad es hablar de muchas cosas a la vez. Sin embargo, vamos a centrarnos un poquitito, aquí les voy a presentar un poquitito cuál va a ser la agenda. Hablar un poquito de socialización de género. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo aprendimos a ser hombres? ¿Cómo nos hacemos hombres? ¿Verdad? Porque mucho de cómo nosotros nos comportamos está asociado a un tema de socialización, a un aprendizaje social, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa el concepto de masculinidad hegemónica y del patriarcado. Hablando también de los costos de vivir una masculinidad así, una masculinidad hegemónica, y hablar un poquitito para cerrar acerca de la posibilidad de vivir la masculinidad de formas alternativas.
pensando un poquito en formas más sanas, más equitativas, más respetuosas, ¿verdad? Que nos permitan tener una vida mucho mejor y de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, es sobre esto lo que vamos a hablar. Vamos a empezar por hablar sobre la socialización de género. ¿A qué se refiere este término de socialización de género? Bueno, como les decía, eh, a ver, los hombres aprendemos a ser hombres en gran medida por un tema de socialización, por un tema de aprendizaje social. Lo que aprendemos en la casa, ¿verdad? Lo que vimos en papá, lo que vimos en el abuelo, en el tío, en el hermano mayor, lo que vimos en el vecino, lo que vimos en la tele, ¿verdad? De cómo se supone que son los hombres. De lo que aprendimos en la iglesia, en la escuela, ¿verdad? Entonces, incluso en la música, en los cuentos, en las películas, ¿verdad? Desde ahí nosotros ya venimos construyendo un concepto de lo que significa la masculinidad y vamos aprendiendo diferentes estilos de cómo se supone que deberíamos nosotros comportarnos, cómo deberíamos sentir, ¿verdad? Cómo deberíamos ser como hombres. Lo cierto es que nosotros nacemos seres humanos, ¿verdad? Hombres y mujeres nacemos iguales, igualiticos, como dicen, ¿verdad? Con iguales capacidades para pensar, para sentir, para actuar. Y ahí en esa imagen que les pongo ahí no vemos ninguna diferencia, ¿cierto? La diferencia empieza a hacerla la sociedad, ¿verdad? Incluso desde antes de nacer. Cuando una mujer queda embarazada, ya empiezan las preguntas, ¿y será hombre o será mujer? Y ya empiezan a hacerle, y bueno, yo no sé si todavía se usarán esas cosas, pero yo recuerdo chiquillo, cuando me tocaba ir con mi mamá a un té de canastilla, y hacían aquellos famosos juegos de la aguja, a ver si la aguja se quedaba quieta era varón y si la aguja daba vueltas era mujer, y que si, ¿verdad? Ese tipo de juegos, el tenedor y la cuchara, todo esto para determinar, porque es muy importante en nuestra sociedad determinar si es hombre o si se es mujer. Y ya desde ahí se empieza a hacer una separación, a pesar de que somos igualitos, ¿verdad? Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de capacidades, hay diferencias biológicas, claro, pero es la sociedad la que marca una mayor diferencia, ¿verdad? ¿Desde dónde? Bueno, desde la mirada, desde cómo se nos ve, ¿verdad? Eh, Recuerdo una vez que había leído una investigación donde ponían a un bebé en una cámara de Gesell, que es una cámara como estas que usan en las películas de policías, que es un espejo que se ve solo de un lado. Ponían a un grupo de personas detrás del espejo y ponían a un bebé en la cámara. A un grupo le decían el bebé lloraba, ¿verdad? A un grupo le decían que era un varón y a otro grupo le decían que era una niña. Y le preguntaban, ¿por qué llora el bebé? ¿Por qué llora? A las personas que le habían dicho que era una niña, decían que lloraba porque tenía miedo. Y al grupo que le decían que era un niño, decían que lloraba porque estaba enojado. Era el mismo bebé, pero de acuerdo a lo que la gente pensaba que era, si era hombre o era mujer, ya desde ahí se atribuían, ¿verdad? Incluso emociones. A eso se refiere con el tema de la mirada. ¿Cómo vemos a los niños? ¿Cómo vemos a las niñas, verdad? La cultura hace la diferencia también con el tema de los roles, ¿verdad? Y los roles en nuestra sociedad todavía están muy marcados, ¿verdad? Desde que las mujeres asumen un rol, por ejemplo, de ser cuidadoras, de ser amas de casa, de ser educadoras, y los hombres asumen otro tipo de roles, ¿verdad? En nuestra sociedad los roles masculinos que se consideran masculinos está el de proveedor, el ser el protector, ¿verdad? El ser el que sale de casa a trabajar, y de ahí se empiezan a marcar algunas diferencias que muchas veces limita a las personas, tanto a hombres como a mujeres los limita para algunas cosas. Los encargos es diferente, por ejemplo, vemos, para poner algún ejemplo, a mí que me toca trabajar en la caja, me toca trabajar muy de la mano con trabajo social y estamos a la par, en una oficina a la par. A veces cuando hay algún adulto mayor que ya requiere de cuidados, que ya no se puede valer por sí mismo, llama la atención cómo generalmente, ¿verdad? Me comentan las compañeras que quien termina cuidando al viejito o a la viejita es una hija. Muy pocas veces los hijos varones se involucran y la justificación es que tengo que trabajar, es que no tengo tiempo, es que yo trabajo mucho, ¿verdad? Entonces ahí se van delegando encargos, ¿verdad? ¿Quién es el que cuida? ¿Quién es el que provee?
quién es ¿verdad? Este tipo el que cocina, ese tipo de encargos que la sociedad nos va delegando a hombres y mujeres. Los mandatos, también hay mandatos desde el punto de vista cultural. Qué mandatos existen para los hombres? A los hombres nos dicen que no podemos ser débiles, nos dicen que no podemos ser niñitas, ¿verdad? Esto de niñitas es interesante porque en nuestra cultura, desgraciadamente, y ahorita cuando entremos a la parte de lo que es el patriarcado, lo vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero en una cultura como la nuestra, machista, todo lo que tenga que ver con lo femenino está mal visto porque es un sinónimo de debilidad, es un sinónimo, ¿verdad? De fragilidad. Entonces, incluso para los hombres que le digan niñita o mujercita es visto como un insulto, como si fuera algo malo, ¿verdad? Eso es lo peor que se le puede decir a un niñito de 5 o 6 años cuando está jugando fútbol. Ah, pateas como niñita, ¿verdad? Incluso se considera como un insulto. Las expectativas también es una forma de irnos a nosotros diferenciando qué se espera de los hombres, qué se espera de las mujeres, y los estereotipos, que ya sabemos que hay muchos estereotipos con respecto a cómo se supone que debemos ser hombres y mujeres, ¿verdad? Si alguien en algún momento quiere intervenir para dar algún ejemplo, para dar su opinión, para disentir, también está abierta la opción. Entonces, en la sociedad se nos va diferenciando, ¿verdad? Y se nos va definiendo incluso por oposición. Veamos acá cómo algunas investigaciones, ¿verdad?, plantean que la definición de la masculinidad, la definición de ser hombre, ¿verdad?, a nivel social, dice que el hombre tiene que ser fuerte, mientras la mujer puede ser débil o es débil, ¿verdad? Que el hombre es valiente, mientras la mujer es miedosa, que el hombre es independiente, mientras la mujer necesita de un hombre, es dependiente, que un hombre es agresivo, mientras una mujer puede ser pasiva, ¿verdad? Que un hombre es arriesgado, mientras la mujer es temerosa, que un hombre es callejero, mientras la mujer debería ser de la casa, que un hombre es sexualmente agresivo, mientras la mujer debería ser sexualmente pasiva. Esto es lo que la sociedad machista nos ha vendido, nos ha dicho, ¿verdad? Por más de 3000 años que tiene el patriarcado de existir, ¿verdad? Y vean ustedes cómo entonces va definiéndonos por oposición. Ser hombre es todo lo contrario de lo que se supone que es ser mujer en esta sociedad, ¿verdad? Entonces aquí entramos a lo que es la masculinidad hegemónica, ¿verdad? La masculinidad hegemónica se refiere a un modelo de masculinidad, ¿verdad? Imperante en nuestra sociedad patriarcal, ¿verdad? En la que a la mayoría de los hombres se nos ha enseñado una forma de ser, ¿verdad? En la que pone al hombre, sobrevalora lo masculino, lo pone sobre lo femenino. Entonces, es una forma de orden social, ideológico, ¿verdad? En lo que hemos venido siendo educados y en la que nos dice cómo se supone que nosotros debemos ser. Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado la masculinidad hegemónica y la masculinidad patriarcal? Nos ha enseñado a los hombres a negar la vulnerabilidad. A ver, como yo les decía a ustedes, se supone que una forma de demostrar que yo soy hombre, que una forma de demostrar mi virilidad es negando lo que la sociedad considera que es femenino. Entonces, todo lo que yo considere que podría verse femenino y que podría estar asociado con vulnerabilidad, tengo que negarlo. ¿Por qué? Porque entonces eso me acercaría más a lo femenino que a lo masculino. Y yo tengo la obligación socialmente de estar demostrando día a día, constantemente, mi virilidad y mi masculinidad. Porque ser hombre en esta cultura es algo que se gana, no es algo que se obtenga, ¿verdad? Que ya yo pase de ser niño a ser hombre, que lo obtenga para siempre. No es como el grado cuando yo me licencié de psicólogo, que me dicen, bueno, usted de ahora en adelante es psicólogo para el resto de la vida. No, el ser hombre es algo que hay que ganarse todos los días y se gana con pruebas. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. A eso se le llaman marcadores de virilidad, que son como pruebas, que uno tiene que estar, como, ¿verdad? Ahí está incluido los ritos de iniciación, donde tengo que estar demostrando constantemente mi virilidad. Y una forma de demostrar mi virilidad es negando la parte vulnerable. Mientras más niego la parte vulnerable, más viril yo voy a ser, ¿verdad? Eso incluye también negar las emociones, negar la parte de las emociones. Ven ustedes que desde muy chiquititos,
A los hombres se nos dice, usted no puede tener miedo, no sea miedoso, no sea cobarde, vaya, haga lo que le dije, no tenga miedo, defiéndase, no sea cobarde, no llore. Esas frases todas las escuchamos en algún momento, y si no fue en casa, fue de los amigos, fue de los vecinos, fue de los compañeros en la escuela, pero todos crecimos escuchando, no sea cobarde, no sea miedoso, le canta la gallina, tiene miedo, ese tipo de cosas como insultos, que entonces hacen que que los hombres empecemos a pensar que no podemos sentir cierto tipo de sentimientos o de emociones, sobre todo las asociadas con la vulnerabilidad y con la parte, se supone, débil. Entonces nos prohíbe sentir el miedo, sentir la soledad, sentir la tristeza, sentir, ¿verdad?, ese tipo de emociones. Eso, por supuesto, que limita la vida afectiva. ¿Por qué limita la vida afectiva? Porque llega el momento en que efectivamente yo creo que yo no siento esas cosas. Yo desde muy pequeñito crecí aprendiendo que yo no debía sentir eso, que los hombres no sienten eso. Entonces, efectivamente, yo llego a creer que yo no siento nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que como ser humano que soy, realmente sí lo siento. Si puedo sentir miedo, si puedo sentir tristeza, si puedo sentir soledad, si puedo sentir, ¿verdad?, un grupo de sentimientos y de emociones, ¿verdad?, de las cuales yo niego, ¿verdad? Y llega el momento entonces que yo ni siquiera puedo reconocerlos. Yo simplemente siento algo por dentro, pero no sé qué es. De hecho, la única emoción que a los hombres se nos permite sentir y expresar, incluso se nos anima a expresar, es el enojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como yo sí siento emociones, como si yo sí siento este tipo de cosas, pero no logro darme cuenta cuál emoción es, porque nunca aprendí a distinguirlas, porque me dijeron que no las podía sentir, y pues llego a confundirlas todas con el enojo, ¿verdad? Entonces vemos cómo un hombre, por ejemplo, que tiene miedo, un miedo de perder a su novia, que se pone celoso, entonces como se torna, es enojado. O un hombre que se siente solo, que no tiene con quién hablar, se torna enojado. Un hombre que se frustra, que no sabe cómo manejar la situación en su casa, con sus hijos, etcétera, se pone enojado. Entonces vamos por la vida enojándonos con todos, ¿verdad? Enojándonos con los demás, con la vida, con el mundo, con nosotros mismos, sin darnos cuenta que en el fondo tenemos un montón de emociones que no logramos reconocer, y como no las logramos reconocer, es muy difícil aceptarlas que las tenemos, y como no las aceptamos, también es muy difícil expresarlas adecuadamente. Entonces hay un muy mal manejo de las emociones. Y por ende se sobrevalora la parte racional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres, la parte emocional, no podemos perder el tiempo pensando en qué es lo que se siente. Tenemos que resolver, tenemos que buscar soluciones, tenemos que ser prácticos, ¿verdad? Entonces, eso incluso nos dificulta a la hora de poder tener contacto con otras personas. Nos cuesta ser empáticos con los demás, nos cuesta entender qué es lo que siente la otra persona, y lo que tratamos de hacer cuando alguien nos dice, mira, quiero hablar con vos, y se quiere expresar con nosotros, inmediatamente estamos pensando a ver cómo le resuelvo el problema. Y a veces lo que la otra persona quiere, nuestra pareja, pensemos, lo que la otra persona quiere es simplemente hablar, desahogarse, conversar un poco, y uno termina diciéndole, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Y así queremos resolver la vida, ¿verdad? Siempre desde el punto de vista racional, cuando muchas veces lo que se necesita es más contacto con la parte emocional, ¿verdad? Desde ese tipo de masculinidad también tendemos a ser muy competitivos, ¿verdad? Y a querer siempre tener el poder de los demás, el poder de la sociedad, el poder de la naturaleza, ¿verdad? Y eso hace que a veces seamos posesivos, y eso hace que también a veces queramos ser posesivos con las personas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, ¿verdad? Y eso trae dificultades a la hora de relacionarnos con ellos. Les hablaba de los marcadores de virilidad, esto que les decía, ¿verdad? Que es, a ver, nosotros nacemos y las mujeres culturalmente pasan ¿verdad? Se ha creído que la mujer pasa de ser una niña a ser una mujer con un elemento ahí biológico, con su primera menstruación, ¿verdad? Ya es señorita, y nunca deja de ser mujer. Incluso una mujer, independientemente de su orientación sexual, sigue siendo mujer, independientemente de su formación, de su trabajo, de su profesión, ¿verdad? Puede ser chofer de bus, puede ser boxeadora, puede ser lo que sea, sigue siendo mujer, y nadie va a cuestionar el hecho de que sea mujer.
Con los hombres es diferente. Los hombres, para pasar de ser niños a ser hombres, tienen que ganarse ese derecho de ser considerados hombres. Y se gana con pruebas, se gana con ritos de iniciación, ¿verdad? Entonces, todavía hasta hace unos años, ¿verdad? Era común que llevaran a los chiquillos a tener su primera relación sexual con una prostituta, o se los lleva a tomar licor, o ¿verdad? O se les dice, hay todavía frases que se usan, ¿verdad? Que un hombre tiene que oler a tabaco, ron y mujer, ¿verdad? Ese tipo de mensajes lo que hacen es, ¿verdad? Enseñarnos que para poder ser yo considerado hombre tengo que hacer cosas, ¿verdad? Beber, tomar, montar toro, pelear, tener contacto sexual con mujeres, etcétera. Entonces, vamos constante, incluso hay ritos, ¿verdad? A nivel social hay un investigador, Gilmore, que hizo un libro hace muchos años que se llamaba Hacerse hombres, que iba por los 5 continentes buscando los diferentes ritos de iniciación en diferentes culturas, ¿verdad? Entonces ahí se veía como en algunos lugares, por ejemplo, de África, los ritos estos de circuncisión, ¿verdad? O en Europa, en Grecia, por ejemplo, que tenían que bucear sin equipo de protección, y así en diferentes lugares. En América también tenemos nuestros propios ritos, estos que les mencionaba, ¿verdad? Eh, que es una forma de demostrar la hombría. Los hombres no podemos negarnos a cumplir con ciertos ritos, ¿verdad? Y si no lo hacemos, corremos el riesgo de que los demás nos estén cuestionando constantemente nuestra virilidad. Entonces, es que ese se ve medio raro, es que le canta a la gallina, es que es muy miedoso, es que es medio pendejo. Ese tipo de frases y de palabras que constantemente se usan son una forma de presionar, ¿verdad?, a los hombres para que cumplan con estos marcadores. Y como les decía, es algo que hay que demostrar diariamente, porque no es que se gane la condición y que ya sea válida para el resto de la vida. Porque si en algún momento de la vida este hombre queda mal con alguno de estos marcadores de virilidad, se va a ver cuestionado independientemente de su edad. Entonces los hombres constantemente están buscando formas de decirle al mundo, hey, yo soy macho, yo soy viril, yo soy hombre, ¿verdad? Hoy en la mañana estaba en un Facebook Live en La Caja hablando sobre la salud masculina, y es una de las cosas que también se ve afectada por esta forma de vivir la masculinidad, porque una de las formas que los hombres usamos para demostrar que somos hombres es demostrar yo no tengo miedo, a mí no me duele, no hace falta que yo me cuide, no hace falta que yo use medidas de protección, no hace falta que yo tenga cuidado de mi alimentación, porque los hombres no somos así, ¿verdad? Y eso con las consecuencias que trae para nuestra salud, ¿verdad? Entonces, esas pruebas son diarias, ¿verdad? Esas pruebas pueden incluir conductas peligrosas, ¿verdad? Hace poco, cuando hubo una crecida en un río, no recuerdo en qué zona de Costa Rica fue, se veía el río muy crecido y se veía un grupo de muchachos que se tiraba al agua, ¿verdad? Iban a salir un poco más abajo en el río. Entonces se animaban entre ellos para que se fueran tirando y a lo mejor no medían el riesgo, no medían lo que podía suceder, ¿verdad? Donde ponían en riesgo su vida, con tal de demostrarle a sus amigos, a sus compañeros que ellos también podían hacerlo. Esas son conductas de riesgo, incluso pueden incluir violencia, ¿verdad? Lo que pasa, por ejemplo, con el bullying, ¿verdad? Dentro de los colegios, dentro de las escuelas. Son pruebas que pueden incluir también el desprecio por la vida. Entonces vamos, como les decía hace un rato, vamos negando, perdón, vamos definiendo la masculinidad por negación, ¿verdad? Badinter, una filósofa francesa que trabajaba el tema de masculinidad, o trabaja el tema de masculinidad, nos dice que todo lo que tiene que ver con ser hombre es un imperativo, o sea, es una obligación, es un mandato, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos obliga a la sociedad a hacer? Primero, a no ser afeminados, por lo que les decía, ¿verdad? Porque en esta sociedad machista, desgraciadamente, todo lo que se asocia con lo femenino está devaluado, ¿verdad? Entonces, para demostrar mi valor, yo tengo que demostrar que no soy femenino. Tengo que demostrar que soy una persona importante, además,
¿verdad? Y lo que eso signifique, ser importante, ¿verdad? De tener poder económico, poder social, estatus. Tengo que demostrar que soy un roble sólido, que a mí nada me asusta, que a mí nada me duele, que a mí nada me da miedo, ¿verdad? Que a mí nada me doblega. Y mandar a todos al diablo. ¿Qué quiere decir esto de mandar a todos al diablo? Que no me preocupe tampoco a las demás personas, que no me preocupe tampoco lo que los demás sienten, que aquí lo más importante es lo que yo diga, ¿verdad? Que no me preocupe si me dejan de querer, aunque en el fondo realmente no es así, ¿verdad? Pero es simplemente no me importan los demás, ¿verdad? Entonces, esto hace que se vaya construyendo un ideal de masculinidad, ¿verdad? A partir del concepto de masculinidad hegemónica, ¿verdad? Entonces, en nuestra sociedad, si le preguntamos a la gente, es más, si yo preguntara acá, ¿cómo se supone que es el ideal de masculinidad? ¿Cómo se supone que es el hombre ideal? ¿Verdad? Van a salir muchas ideas que están muy relacionadas con lo que nos ha enseñado la masculinidad hegemónica. Vamos a ver algunas de esas. Según la sociedad, la masculinidad ideal, ¿verdad? Un hombre masculino idealmente debería ser inteligente, debería ser autosuficiente. Qué complicado esto, ¿verdad? Ser poderoso. ¿Y qué significa ser poderoso? Bueno, tener el poder sobre los demás, ¿verdad? Ser exitoso, ser honorable, ser visible en el contexto social, ser un líder, ser agresivo, ser valiente. A nivel familiar, ser el protector, ser proveedor del hogar, ser autoritario, ser dominante, ser el rey de la casa. En lo físico, ser alto, fuerte, guapo, poderoso, invulnerable. Y en lo sexual, ser exitoso, ser aventurero, estar siempre listo para cualquier oportunidad en la que se pueda tener un contacto sexual, ser fértil, ser eficiente sexualmente, satisfacer a su pareja, ser agresivo sexualmente. Y en lo emocional, ser desapegado, ser ecuánime, ser controlado, ser inexpresivo, sólido, agresivo. A ver, yo no sé, ¿verdad? Si alguien se logra identificar con estos ideales, pero yo me quedé perdido hace rato. Yo no logro cumplir con todos esos ideales, por suerte. Pero vean ustedes cómo entonces la sociedad nos empieza a decir que así es como tenemos que ser, que tenemos que cumplir con todo eso para ser considerado un hombre ideal. Desde la sociedad patriarcal, ¿verdad? Por supuesto, desde la sociedad machista, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que a todos se nos pide ser el macho alfa. Imagínense ustedes que todos los hombres del mundo estamos constantemente en esa lucha, en esa carrera constante por ser el macho alfa. Pero es llegar, para poder ser el macho alfa tengo que cumplir con unos mandatos, ¿verdad? Con unas características que son imposibles de cumplir a cabalidad, porque nadie puede cumplir con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo la obligación de ser algo que no puedo ser? ¿Qué es lo que se genera en mí, en mi interior? ¿Qué es lo que yo puedo sentir? Frustración, ¿verdad? Frustración porque entonces me está quedando grande el papel, me está quedando grande ese mandato. ¿Y qué les decía yo? ¿Qué pasa cuando los hombres sentimos ese tipo de emociones de vulnerabilidad? Si yo me siento frustrado, ¿qué es lo que yo voy a expresar? ¿Con qué voy a confundir esa emoción? Muy posiblemente con enojo, ¿verdad? Entonces, una forma de compensar y de demostrar que sí soy muy hombre es mostrarme, ¿verdad? Beligerante, mostrarme agresivo, mostrarme enojado, ¿verdad? Porque eso hace verme más masculino, en teoría, y además es una forma de sacar la frustración de una forma inadecuada, por supuesto. Ok. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta o algún comentario. Yo no sé si Cecilia me puede ayudar, que yo no veo el chat, o ustedes mismos. No, por el momento no hay Vamos, ninguna. vamos bien, sí. Sí. Ok. Esto, por supuesto, tiene costos, ¿verdad? No solamente para nosotros los hombres. Vivir la masculinidad de esta forma no es gratis. A veces, ¿verdad? Se dice socialmente que los hombres tenemos las de ganar por ser así, ¿verdad? Que tenemos el control, que tenemos el poder, que dominamos. Entonces se considera que es un privilegio. Y sí, sí hay privilegios. Definitivamente hay privilegios a nivel económico, a nivel político, a nivel laboral hay privilegios, pero también tiene sus costos, ¿verdad?
Eh, ¿Qué costos? ¿Qué costos puede tener esto para nosotros como hombres? Por ejemplo, tenemos un gran temor, ¿verdad?, a no poder demostrar esa virilidad. Constantemente estamos asustados de no poder cumplir a cabalidad este papel, este rol, este mandato. Eso nos preocupa, ¿verdad? La preocupación de un hombre de no poder ser un buen proveedor, de no poder mantener a su familia, ¿verdad? El temor a no ser bueno a nivel sexual, ¿verdad? Y que la pareja se busque otro, que me deje de querer, ¿verdad? El temor a que mis amigos me cuestionen la masculinidad, a que me digan cosas que me pongan en tela de duda mi virilidad, ¿verdad? Y eso es algo pesado a nivel interno. El temor a admitir la vulnerabilidad. Entonces a veces necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, a veces necesitamos expresarnos, a veces necesitamos, ¿verdad?, sacar lo que tenemos dentro, y tenemos gran dificultad para poder hablar de lo que sentimos porque ni siquiera lo podemos admitir, ni siquiera nos podemos dar cuenta qué es realmente lo que estamos sintiendo. Entonces hay ahí una limitación afectiva importantísima, ¿verdad? La negación de lo considerado femenino, esta parte emocional que les decía. Entonces empezamos a negar, ¿verdad? Todavía hay gente que no se pone la camisa rosada porque no es viril, ¿verdad? O que le gusta cierto tipo de música y no la oye porque eso no es de hombres, o incluso con la comida, ¿verdad? Con las bebidas. A mí me hace gracia porque cuando O yo... no expresan, perdón, o no Sí, adelante. expresan, no le expresan a su gente más cercana amor, porque eso También. no es de hombres, ¿verdad? Y eso es A muy sus hijos, por importante. ejemplo. Es muy importante porque incluso a veces los hombres tienen miedo a mostrarse cariñosos y a demostrarle amor a la pareja porque le da miedo de que la pareja se aproveche de esto. Como decimos popularmente, ahí me disculpan la jerga, pero les da miedo que se monten con ellos, ¿verdad? Entonces, algunos nos dicen, yo prefiero que me vean enojado para que no se aprovechen. O esto que decís, ¿verdad? De que esto de mostrarle cariño a los hijos varones se me hace mariquita, ¿verdad? Se me hace pendejo. Entonces, hay que tratarlo fuerte, hay que tratarlo duro, ¿verdad? Entonces, es una dificultad para acercarse incluso afectivamente a otras personas, ¿verdad? Los hombres expresan emociones como, desgraciadamente, borrachos, en el bar, ¿verdad? Y el día siguiente pueden decir, no, eso es mentira, yo no me acuerdo, no, es que estaba tomado, no, es que, ¿verdad? Y un hombre cuando va al bar generalmente de lo que habla es de fútbol, de política, de mujeres, ¿verdad? Pero pocas veces de lo que habla, y cuando lo habla en condiciones inadecuadas porque está tomado y no hay un contacto eficiente con su parte emocional. Entonces, esta parte de negarse, porque a ver, es la sociedad lo que nos ha dicho, eso es femenino y eso es masculino. Lo cierto es que esto es de humanos, esto es de personas. Tanto hombres como mujeres pueden sentir esto o lo otro. Es la sociedad la que ha hecho esa diferenciación de que esto es femenino, entonces no lo puede sentir, ¿verdad? Entonces nos limita, ¿verdad? Nos limita como seres humanos, nos limita tener contacto todo, ¿verdad? Con todo lo que somos nosotros de forma integral. Esto, ¿verdad? Este mismo tipo de masculinidad hace que nos mostremos agresivos con la gente, ¿verdad? Con las demás personas, con la naturaleza incluso, ¿verdad? Contra nosotros mismos. Entonces, esto tiene consecuencias importantísimas en mi relación conmigo mismo, con los demás, con la sociedad, ¿verdad? Dificultades en las relaciones interpersonales, porque entonces yo ando por la vida repartiendo hostilidad, repartiendo enojo, repartiendo, ¿verdad?, violencia, y eso por supuesto que tiene consecuencias importantísimas, ¿verdad? Desgraciadamente vivimos en un país violento, donde cada vez hay más homicidios, donde cada vez hay más crímenes, donde cada vez hay más suicidios, ¿verdad? Y eso está muy asociado con este tema. Vean ustedes el impacto que tiene esto a nivel de la salud física, por ejemplo, ¿verdad? Se ha demostrado que la mitad de las muertes se debe a estilos de vida y a conductas evitables, cosas que podemos evitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adoptamos conductas de riesgo. Esto que yo les decía, conducir a altas velocidades, hacer piques, conducir tomado, no ponerme casco, ¿verdad? Subirme en un andén a hacer algún trabajo y no ponerme un arnés, ¿verdad? No ponerme una línea de seguridad.
ese tipo de cosas, ¿verdad? Los que tenemos la oportunidad de estar en zona rural, vemos, por ejemplo, personas, por ejemplo, fumigando con agroquímicos sin usar las medidas de protección necesarias. Porque eso es muy incómodo, porque a mí no me gusta, porque los hombres no nos cuidamos, porque a mí no me pasa nada, ¿verdad? Esos son conductas de riesgo. Los accidentes laborales, ¿verdad? Que generalmente también está muy asociado con la masculinidad, porque mientras más preocupado me veo, ¿verdad? Más, más femenino me voy a mostrar, ¿verdad? Porque los hombres no nos cuidamos, ¿verdad? Y los accidentes de tránsito, esto que les decía, manejar tomado, manejar rápido, ¿verdad? La agresividad que vemos en la calle, cada vez es más frecuente ver imágenes de alguien golpeándole el parabrisas a otro, de peleándose en media calle, ¿verdad? Por todo el estrés que llevamos y que no sabemos manejar, no sabemos gestionar. Los homicidios, desgraciadamente, son más hombres los que mueren por homicidio. Los femicidios, ¿verdad? O sea, a veces queremos igualar un femicidio a un homicidio, no es lo mismo, ¿verdad? Pero desgraciadamente son, ¿verdad? Cada vez son más los femicidios en nuestro país. Y eso está muy asociado con una masculinidad machista, una masculinidad que quiere mantener el control de su pareja y que cuando siente que pierde ese control, ¿verdad? Vuelca su hostilidad, ¿verdad? Hacia la persona más vulnerable. El abuso de sustancias, que está asociado con muchas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, el tabaquismo está asociado con varios tipos de cáncer que son muy frecuentes en Costa Rica, ¿verdad? Cáncer de pulmón, de boca, de lengua, de laringe, de vejiga, de próstata. Eh, que desde hace muchos años ya ha venido disminuyendo el consumo de tabaco, pero desde hace muchísimos años incluso era una forma de mostrar virilidad. Ya los chiquillos a los 10, 9 años incluso, yo que trabajo en clínicas de estación de tabaco y trabajo con gente que ha fumado por muchos años, me dicen, yo empecé a fumar a los 9 años. Y fue con el grupo de amigos, ¿verdad? Que cuando salíamos, entonces había que aprender a fumar, porque entonces así yo demostraba que yo también podía, etcétera. Las enfermedades cardiovasculares, que en gran medida están relacionados con estilos de vida como el sedentarismo, ¿verdad? El pensar que hacer ejercicio es perder el tiempo, pensar que hacer ejercicio es solo para las mujeres, que eso los hombres no lo hacemos, ¿verdad? O el tipo de alimentación que tenemos, ¿verdad? Cargado de frituras, cargado de carbohidratos, ¿verdad? Entonces lo que pensamos es una salidita, son chicharrones, cerveza, este tipo de cosas que, a ver, de vez en cuando no está mal, pero cuando se convierte en nuestro diario, eso va teniendo un impacto para nuestra salud, ¿verdad? Con el sobrepeso, con el sedentarismo, ahí aparecen enfermedades como la presión, la hipertensión arterial, la diabetes, entre otras, ¿verdad? Y si ustedes vieran la incidencia de este tipo de situaciones en los hombres, ¿verdad? Es impresionante. Y en tema de accidentes, como les decía, somos los hombres los que llevamos la delantera en muertes accidentales, ¿verdad? Por electrocución, por ahogamiento, por intoxicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una forma en que nosotros, los hombres, ¿verdad? Vivimos demostrando que no nos cuidamos, que no tenemos miedo, que no necesito, por ejemplo, bajar la cuchilla para poder hacer un arreglo eléctrico en casa, que no necesito descansar antes de meterme a nadar al mar, que no necesito, ese tipo de cosas que nos ponen en riesgo y que al fin y al cabo tienen un impacto en nuestra salud, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Bueno, de que nosotros nos demos cuenta que la masculinidad hegemónica no es el único estilo de masculinidad que existe, ni es el mejor, ni es el único. Podemos construir masculinidades alternativas, podemos construir masculinidades diferentes, más sanas, ¿verdad? Que vayan más relacionadas con el autocuidado, ¿verdad? Para esto primero es necesario liberarnos de los mandatos sociales y darnos cuenta que como hemos vivido de aquí para atrás, 3000 años para atrás, creo que tiene el patriarcado, ¿verdad? Es una forma que no es natural necesariamente, sino que es una forma aprendida socialmente. Fue la sociedad la que nos dijo, así tienen que ser, así tenemos que ser los hombres. Lo que pasa es que la forma en que la sociedad nos ha dicho que tenemos que ser no es sana, es una forma equivocada y como les decía al inicio, tiene un impacto negativo no solamente para los demás, no solamente para las mujeres ni para la sociedad, tiene un impacto también para nosotros a nivel interno. Entonces tenemos que darnos cuenta que hemos venido
haciéndolo mal, equivocándonos en la forma en que vivimos la masculinidad. Y tenemos que quitarnos, ¿verdad? Este mandato, ¿verdad? Este encargo que la sociedad nos ha dado de comportarnos de esta manera. Y empezar por reconocer la vulnerabilidad, ¿verdad? Que todos tenemos alguna vulnerabilidad y que yo no necesito, a ver, yo puedo seguir siendo hombre, yo puedo seguir siendo viril independientemente de mi profesión. Yo no tengo que trabajar en X o Y cosa o hacer X o Y cosa para que los demás me consideren hombre. Yo puedo seguir siendo hombre independientemente de lo que yo trabaje, independientemente de mis gustos, de los colores que me gustan, de la comida que me gusta, de la actividad física que me gusta, ¿verdad? De mis pasatiempos, independientemente de mi posición social también, ¿verdad? Yo puedo ser, no es necesario, ¿verdad? Que nosotros estemos tan apegados a lo que el patriarcado nos ha enseñado para seguir sintiéndonos hombres. En cuanto a lo emocional, es importantísimo primero que nos demos cuenta que los hombres también tenemos emociones, que el enojo no es la única emoción que nosotros poseemos, que tenemos otro tipo de emociones, que nos han dicho que no podemos sentirlas, que no podemos tenerlas, pero que realmente sí las tenemos porque somos humanos. Y una vez que yo acepte que los hombres también tenemos emociones y empiece a trabajar en el reconocimiento de las emociones y decir, ah, caramba, lo que tengo detrás del enojo es miedo, miedo a que me deje. Lo que tengo detrás del enojo es frustración. Lo que tengo detrás del enojo es cansancio, estoy cansado. Lo que tengo detrás de este enojo, de este mal humor, es que me siento solo. Y empezar a reconocer esas emociones y aceptarlas, darnos cuenta que no pasa nada si yo las acepto, ¿verdad? Y darme cuenta de que, ah, caramba, ok, lo que siento es miedo, ok, está bien tener miedo, no me hace menos hombre, ¿verdad? Y poder expresar ese miedo de una forma sana, porque si yo lo expreso únicamente con violencia, con agresividad, con mal humor, ¿verdad? Si yo trato de mitigarlo bebiendo alcohol, consumiendo drogas, si trato de mitigarlo, ¿verdad? De formas no sanas, el problema no se resuelve, pero si yo busco formas alternativas de expresarlo sanamente, de buscar una persona con la que yo pueda hablar de lo que estoy sintiendo, una persona sensata que me pueda dar una retroalimentación positiva, si yo puedo buscar un espacio de expresión emocional adecuado, empieza a cambiar el asunto, ¿verdad? En cuanto a los roles, que eso es muy importante, esto cada vez va cambiando más, ¿verdad? Gracias al trabajo que el feminismo viene haciendo hace unos 40, 50 años para acá. Se han dado algunos cambios, pero no es suficiente, falta muchísimo por hacer, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos en el desarrollo de habilidades cooperativas. ¿Qué quiere decir esto? Todavía es común, bueno, ya como les decía, la liberación sexual y el trabajo de los grupos feministas ha tenido logros importantísimos. La apertura a nivel laboral para las mujeres, ¿verdad? Que ya muchas mujeres trabajan fuera de hogar, maravilloso. Pero ¿qué pasa? Llegan a casa y tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Eso no está bien, eso no es justo, ¿verdad? Porque debería haber un equilibrio, una distribución equitativa en los roles, tanto fuera del hogar como dentro del hogar. Ahora, pensemos, si solo el hombre trabaja fuera, la mujer es la que está en la casa, por supuesto que se va a recargar un poco más en la mujer las labores domésticas, pero cuando los dos trabajan fuera, lo ideal es que también lo que está dentro, las labores dentro del hogar tendrían que ser equitativamente distribuidas también, ¿verdad? Entonces, y esto no quiere decir que es que los hombres ayudemos en casa, eso es muy frecuente, es que verás cómo me ayuda, me dicen a mí, es que verás cómo colabora, él me ayuda con los chiquillos porque se va a jugar play con los chiquillos. Es que no se trata de ayudar, es que se trata de que también es responsabilidad nuestra como hombres trabajar en la cocina, también podemos aprender a cocinar, también podemos aprender a lavar la ropa, también podemos aprender a planchar nuestra ropa, también Y podemos... además, también ahora ya se da que es el hombre el que se queda en la casa y la mujer sale a trabajar. ¿Y qué pasa Y, con ese tipo de hombres? ¿Cuál, uy, cuál es, uy, qué es lo que la sociedad les tira? ¿Qué es lo que les dice?
uy, Fuerte, ¿ah? que los manda la doña, Sí. iniciando por lo más suavecito, ¿verdad? Mantenidos, 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 ¿verdad? bueno, Sí, maricas, les dicen, ¿verdad? De todo. Ujú. sí, lo cierto es que esas labores pueden ser perfectamente distribuidas. Si una mujer gana más que el hombre y el hombre se puede quedar en casa haciendo las labores del hogar, perfecto, maravilloso. ¿Quién dice que no puede? ¿Quién dice que no va a poder cocinar igual que, ¿verdad? Pero la sociedad nos ha dicho, no, 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 es que los hombres no, déjalo porque lo va a echar a perder. No lo pongas a lavar platos porque los quiebra. Va a quemar la, ¿verdad? Entonces, la sociedad nos va empujando a hacer a hombres inútiles, ¿verdad? Y a ser mujeres sobrecargadas en las labores domésticas. Entonces, es muy importante que sea equitativo, ¿verdad? La distribución de roles, que sea solidario, ¿verdad? No es un tema de ayudar, es un tema de responsabilidades. Y como la imagen que les pongo ahí, se aprende desde que estamos niños, ¿verdad? ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo aprendió mi hijo mayor que él también puede cocinar? Y ahora, cuando me vine para acá a hacer esta pequeña conversación, ahí lo dejé en la cocina, estaba listándose su pancito con sus cositas para hacer su merienda, porque él ve al papá cocinar, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, yo no cocino todos los días porque tengo que salir a trabajar, pero cuando yo puedo, yo lo hago, yo cocino algunas noches, cocino fin de semana, yo me encargo de la comida de toda la familia. Entonces es con el modelaje, es haciendo como ellos aprenden, ¿verdad? No es diciéndoles, vos tenés que lavar los platos. Es cuando ven a papá a lavar los platos, ellos aprenden que pueden lavar los platos. Cuando ven a papá cambiando pañal de los hermanos, ellos aprenden que pueden cambiar pañal de los hermanos, ¿verdad? Entonces es desde ahí desde donde educamos y desde donde hacemos diferencias, ¿verdad? Desde nuestro propio rol. Claro que tenemos que soportar la mirada acusadora de la sociedad, porque siempre van a ver, yo les cuento una anécdota, eh, hace muchos años, cuando estaba todavía terminando la universidad, vivía yo en Moravia, en un pequeño apartamentito en Moravia que estaba al frente de un taller mecánico. Y yo salía de la universidad en las tardes y trabajaba por las noches en un instituto, bueno, ya lo mencionó usted, en el Instituto Wema, y trabajaba yo en las noches. Entonces yo en las mañanas me ponía la lavadora, ponía a lavar y salía al corredorcillo del frente a tender la ropa. Y desde la acera del frente, los vecinos del taller mecánico me chiflaban, me gritaban, me vacilaban, que a qué hora salía del trabajo. Era la chota del barrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba lavando ropa. Por supuesto que tenemos que estar firmes nosotros en darnos cuenta de que vamos a recibir ese tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Pero es desde ahí desde donde hacemos los cambios, ¿verdad? Porque muy posiblemente ya ellos también fueron aprendiendo que los hombres también hacemos ese tipo de cosas. Y no está mal, porque si yo puedo lavar, si puedo barrer, si puedo limpiar, por supuesto que tengo la capacidad de hacerlo y lo voy a hacer, ¿verdad? Pero la sociedad todavía está, ¿verdad? En pañales en este tipo de cosas, estamos, ¿verdad? Con cambios todavía muy superficiales y tenemos que todavía que profundizar mucho más en esto. Ser respetuosos de los derechos humanos, ser respetuosos de los derechos de nuestra pareja, de nuestros hijos, ¿verdad? Eh, no machistas. Pero esto es muy difícil. Yo todavía, ¿verdad? Tengo 20 años en esto, trabajando en esto, y todavía yo me cacho en cosas. Yo todavía me descubro a mí mismo, ¿verdad? Y me da mucha pena y me da, ¿verdad? Me da incluso hasta vergüenza cuando yo me doy cuenta que estoy teniendo conductas inadecuadas desde el punto de vista de género. Pero es una revisión constante, un trabajo constante que tenemos que estar haciendo para hacer estos cambios, y por más pequeños que los veamos, siempre van a tener un impacto, sobre todo cuando tenemos chicos, cuando tenemos gente a nuestro cargo, ahora que van aprendiendo también y que esperamos que las futuras generaciones tengan cambios todavía más profundos. Con respecto al autocuidado, que eso es importantísimo, ¿verdad? Ser responsables, ¿verdad? O sea, esto que se cree, que los hombres somos despreocupados, que los hombres somos descuidados, que no nos cuidamos, que esto es un estereotipo, ¿verdad? Un hombre también puede ser responsable, un hombre también puede tener cuidado de sí mismo. Nos preocupa muchísimo el cuidado de la familia, el cuidado de los demás. Bueno, para yo poder cuidar de los demás tengo que estar bien yo. Entonces tengo que empezar por el autocuidado. Por ahí tengo que empezar, ¿verdad? Eh,
cuidarse es inteligente. Una persona inteligente no se pone en riesgo, ¿verdad? Le preguntamos a cualquier hombre, ¿verdad? Si usted va a hacer un negocio y sabe que va a perder, usted hace ese negocio, nos van a decir, no, ni tonto que fuera. Ah, pero entonces en el tema de salud, ahí sí, ¿verdad? Me descuido, pongo en riesgo mi salud y ahí no me preocupa qué tan inteligente o no puedo ser con esto. Bueno, así como yo siempre le digo a la gente, así como usted cuida su carro, así como paga para que se lo cuiden, o usted mismo saca su domingo para aspirarlo, para lavarlo, para encerarlo, para limpiarlo por dentro, para que huela bien, para revisarle su motor, para tenerle sus mejores accesorios. Así tenemos que hacer con nosotros mismos. Así como chineamos el carro, así como chineamos el teléfono, la computadora, mi caja de herramientas, así me tengo que chinear yo, ¿verdad? Y como les digo, al cuidarme a mí mismo, tengo la capacidad para cuidar a los demás también, ¿verdad? En cuanto a lo sexual, las personas son hombres independientemente de su orientación sexual, ¿verdad? Hay un gran temor con respecto a esto. Desgraciadamente, desde la sociedad patriarcal, se cree que las personas con una orientación sexual alternativa no son hombres, y eso no es así, ¿verdad? El ser hombre me lo dan mis características sexuales, ¿verdad? Me lo da mi organismo a nivel biológico, ¿verdad? Y es independiente de la orientación sexual. Y hay que ser respetuosos con eso, ¿verdad? Hay que ser muy respetuosos. Aquí el tema del respeto es fundamental, independientemente del desempeño sexual, ¿verdad? A veces los hombres sufren mucho por este tema del desempeño. Cada vez vemos gente más joven haciendo consultas por disfunción eréctil, por eyaculación precoz, por este tipo de cosas que están muy asociadas más con el estrés y con la autoexigencia y con el temor que con otras cosas, ¿verdad? Tiene mucho que ver con este temor a quedar mal, con este temor a no ser suficiente, a que me dejen, a que me cambien, ¿verdad? El respeto a los deseos del otro, ¿verdad? Eso es muy importante. También tenemos que hacer cambios con respecto a eso, ¿verdad? A darnos cuenta de que la mujer también puede tomar la iniciativa y también puede decir que no, y también puede decir no me gusta, no quiero, y que tenemos que ser respetuosos con eso, ¿verdad? Que a veces se nos olvida. Y ser, por supuesto, respetuoso de los derechos sexuales y reproductivos de la otra persona, ¿verdad? Ok, Roberto, ¿sí? excelente. Es que, bueno, ya me acaba de avisar la plataforma que ya casi cierra en Ok, cuestión de un minuto, ya casi cierra la, perfecto. la sesión. Entonces, más bien que yo creo que esta amplia experiencia que nos has mostrado el día de hoy, este compartir de conocimiento ha sido súper interesante, deja un mensaje sumamente valioso con respecto a la masculinidad que teníamos concebida en tiempos anteriores y esta nueva masculinidad hacia donde queremos que la sociedad se vaya orientando, ¿verdad? Que ya ha dado grandes pasos gracias a, ¿verdad? Todas estas diferentes perspectivas que se han venido exponiendo y manifestando en las diferentes culturas también, porque ya hay algunas culturas que los han acogido bastante bien, ¿verdad? Entonces es cuestión de ir reflexionando sobre el tema y vamos a seguir, ¿verdad? En abriendo espacios como estos también para poder ir permitiendo la reflexión con la comunidad universitaria sobre este tema en específico, ¿verdad? Perfecto. Agradecerte, Dagoberto, el espacio, el tiempo, la disposición, la disponibilidad y sobre todo el profesionalismo con el que trabajas el tema. Y bueno, agradecidos infinitamente con vos por el espacio, de No, verdad. muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación y ojalá que lo que hayamos conversado sea de beneficio para las personas que vayan a ver este video, ¿verdad? Nada más así como última reflexión, hacer esos cambios lo que nos trae es mejor calidad de vida, ¿verdad? Eso es lo más importante. Totalmente calidad de vida y mejores relaciones, mejores Así es, convivencias, ¿verdad? Más saludables, donde podemos compartir como seres humanos, como dijiste ahora al principio, nacemos seres humanos y así es como debemos de relacionarnos, ¿verdad? Sin tanto mandatos y sin tanta expectativa
hacia el otro, que de una u otra forma lo que hace es castrar y dominar al ser humano, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un gran abrazo y buenas Igualmente. tardes. Muchas gracias, de verdad.